Bienvenidos a la asignatura Estadística del curso propedéutico de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales de la Universidad Central de Venezuela. Este video corresponde a la primera sesión del tema número 1, titulado Introducción a la Estadística. En esta sesión vamos a ver dos tópicos fundamentales. El primer tópico es lo que vamos a conocer como pensamiento estadístico y el segundo, la clasificación de los métodos estadísticos. Para conocer lo que vamos a denominar como pensamiento estadístico, vamos entonces a definir primero lo que algunos autores conocen como estadística, lo que algunos autores se referían como estadística, y vamos a conocer también un poco de qué son las ciencias actuariales y de qué y cuál es la responsabilidad que tienen los profesionales dentro de las ciencias actuariales, cuál es el ámbito de aplicación. Comencemos con algunos autores. Vamos a iniciar con Ernesto Ríos González, quien además es uno de los estadísticos venezolanos más famosos, egresado de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales y que además fue director de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales. Actualmente, en ese momento, para el año 1979, cuando él escribió el libro titulado Estadística General, que lo van a encontrar en el aula virtual, él consideraba a la estadística como un auxiliar de la investigación científica y no como una ciencia en sí. Él hablaba de que la estadística comprendía un conjunto de métodos sin llegar a ser una ciencia en sí misma. Consideremos entonces también que esta definición la hace en un contexto histórico particular. Obviamente no es el mismo contexto histórico que estamos ahorita, no se disponían de las herramientas tecnológicas, por ejemplo, que se disponen ahora, y obviamente los problemas que podía resolver la estadística para ese momento no necesariamente son los mismos que se pueden resolver ahora. En el caso de estos autores, para el año 1999, ellos dan una definición funcional de la estadística. Sin calificarla como ciencia o como métodos científicos, ellos hablan de para qué se utiliza la estadística y de qué manera resuelven problemas. En este caso, ellos hablan de que la estadística se utiliza para recolectar, organizar, resumir, presentar y analizar datos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de obtener conclusiones válidas y tomar decisiones razonables, no en base a sus experiencias, sino en base a este análisis de esos datos. En el caso de David Salama, y fíjense que estamos hablando de otro contexto histórico diferente, este es un poco más contemporáneo, en el año 2002, él define la estadística ya como una ciencia, y no se trata de que en el caso de Ernesto Ríos González la estadística no era una ciencia, sino que simplemente eran contextos históricos diferentes y realidades diferentes. Eran probablemente profesionales diferentes que aplicaban la estadística, que muy probablemente aplicaban la estadística de diferentes formas incluso. En el caso de David Salama, él habla de que la estadística es una ciencia o un conjunto de métodos científicos que tienen por objeto la recolección, agrupación, tabulación, análisis e interpretación de los datos. Fíjense que en este caso coincide con los autores anteriores. En el caso de Mendenhall, de William Mendenhall, para el año 2009, un poco más adelante, él hace una definición de finalidad, ¿sí? Él menciona que la estadística tiene por objetivo hacer una inferencia acerca de una población con base en información obtenida en una muestra de esa población y de una medida de bondad asociada para la inferencia. En este caso, el autor hace referencia a una de las ramas de la estadística como lo es el muestreo. Incluso más adelante en la carrera de ciencias estadísticas podrán profundizar en algunas de las técnicas de muestreo que son utilizadas dentro del campo de la estadística, pero en el caso del muestreo es uno de las técnicas son una de las técnicas estadísticas y comprenden algunos de los métodos que se aplican. De hecho, por sí mismo puede ser considerado como una rama de métodos estadísticos que no son todos los métodos, no son necesariamente todos los métodos estadísticos. En el caso de Lincoln Chao, y vamos entonces a hacer
algo más general, vamos a hacer un poco más generalizada la definición, él reconoce que el campo que cubre la estadística es muy extensa y que a proponer una definición precisa del concepto de estadístico es muy difícil. De esa manera entonces él no la define, no la califica como una ciencia ni como un conjunto de métodos, sino que él va a lo que realmente todos los autores sí coinciden. Y es que en la estadística, pues bueno, podemos clasificar los métodos estadísticos, y es el siguiente tópico que vamos a ver, se pueden clasificar como estadística descriptiva y estadística inferencial. En el caso de Roger Penn, que es uno de los exponentes contemporáneos de la estadística, uno de los más famosos actualmente, en el siguiente video que van a encontrar en este enlace, él habla un poco de lo que él entiende por estadística. Y obviamente en el año 2014 los contextos históricos, las aplicaciones y la manera de hacer estadística obviamente va a ser muy diferente a lo que era, por ejemplo, unos años atrás. Él decía que lo que él hubiese deseado que le dijeran sobre la estadística antes de adentrarse a ella sería que no es solo acerca de matemáticas, no es solo ajustar ecuaciones o resolver problemas. Es un campo inmenso y es acerca de hacer preguntas científicas, trabajar con otras personas, entender datos del mundo real. En este caso, Roger Penn reconoce que la estadística, aun cuando tiene una base matemática robusta sobre la cual se fundamenta, no solamente se trata de todas las ecuaciones y de todos los modelos matemáticos abstractos que comprenden, sino que se trata precisamente de los problemas que resuelve, de la manera en que se resuelven esos problemas, y reconoce también que la estadística es transversal, se aplica en diferentes ámbitos, y por eso, como licenciados en ciencias estadísticas o licenciados en ciencias actuariales, van a ser profesionales que van a trabajar con otras personas, van a trabajar con profesionales de diferentes áreas. Esto va a ser fundamental dentro del desarrollo como futuros profesionales que van a ser. En ese caso, en el siguiente caso vamos a ver lo que serían las ciencias actuariales. Para las ciencias actuariales vamos a ver que es una disciplina donde se aplican métodos estadísticos y matemáticos para la evaluación del riesgo. ¿Sí? El licenciado en ciencias actuariales o el actuario es un profesional especializado en la aplicación de procedimientos estadísticos a los problemas relacionados con seguros, entidades bancarias, sociedades financieras, fondos de pensiones, fondos de inversiones, entre otros. ¿Sí? Pudiéramos decir incluso entonces que el licenciado en ciencias actuariales es un profesional de la estadística, pero enfocado en el área financiera y en el área de los seguros, fondos de inversiones, etcétera, que aplica esos métodos estadísticos para esta rama en particular, que es bastante diversa de lo que es el riesgo. ¿Sí? Incluso puede ser el riesgo de la más diversa índole. Puede ser riesgo financiero, puede ser riesgo ambiental, etc. Con esas definiciones podemos hacernos un concepto de lo que podemos definir como pensamiento estadístico. Y el pensamiento estadístico no es no se trata nada más de definir a la estadística como una ciencia o como un conjunto de métodos. Se trata de reconocer que la estadística es aplicada en diferentes ámbitos y es muchas veces aplicada por diferentes profesionales de buena y de mala manera, y de acuerdo a esas realidades históricas y a los problemas que se resuelven con la estadística, pues van a ser aplicados unos u otros métodos estadísticos. Y por ser entonces una disciplina tan diversa y tan aplicada en diferentes ámbitos, pues es natural entonces que diferentes profesionales puedan definir y concebir a la estadística desde diferentes puntos de vista. Y cada uno de esos puntos de vista muy probablemente sean ciertos desde
el ámbito de aplicación que tengan estos.